Hoy en un nuevo audiovisual de la Cursada de Obstetricia del Hospital Rivadavia les hablaremos de la infección del tracto urinario en el embarazo. Se define infección del tracto urinario a la respuesta inflamatoria producto de la colonización de microorganismos patógenos en cualquier segmento de la vía urinaria. Epidemiológicamente afecta al 5 y al 10% de las embarazadas. Se consideran las infecciones más frecuentes durante el embarazo y se asocia a grandes complicaciones obstétricas que detallaremos más adelante. Durante el embarazo se producen ciertas modificaciones que facilitan la proliferación de los microorganismos patógenos. A nivel renal se produce la dilatación del sistema pilocaricial y aumenta el filtrado glomerular en un 30 al 50%. A nivel de los uréteres hay una dilatación y elongación y una disminución del peristaltismo, y a nivel de la vejiga hay un aumento del residuo postmiccional, un desplazamiento hacia arriba y hacia adelante y una relajación del músculo liso. Todas estas últimas modificaciones son producto del aumento de la progesterona. Dentro de los factores de riesgo para contraer una infección del tracto urinario se encuentran el nivel socioeconómico bajo, relacionado a una falta de control durante el embarazo, la edad avanzada, hábitos sexuales e higiénicos, las mujeres multíparas, alteraciones inmunes y metabólicas como la diabetes o el inmunocompromiso, el éxtasis urinario, producto de las modificaciones gravídicas que vimos anteriormente, y la obstrucción relacionada a malformaciones congénitas. Las infecciones del tracto urinario se clasifican en altas y bajas. Las altas son las pielonefritis y las bajas son la uretritis, la cistitis y la bacteriuria asintomática. Las vías de infección más comunes son la ascendente, porque la mujer posee una uretra más corta, y la vía hematógena. Los agentes etiológicos que producen las infecciones del tracto urinario son la Escherichia coli en un 80%, el Staphylococcus saprophyticus en un 10%, Klebsiella y Proteus en un 5%, el estreptococo del grupo B y otras como Serratia, Pseudomonas por las infecciones intrahospitalarias y la Cándida por el inmunocompromiso. Con respecto a la bacteriuria sintomática, es definida como la presencia de bacterias en un urocultivo mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de un único uropatógeno en una muestra de mitad de la micción. Esto es chorro medio miccional en una paciente asintomática. Epidemiológicamente, la bacteriuria sintomática afecta entre el 2 al 10% de las embarazadas. Es más frecuente en pacientes multíparas, como así también en aquellas que tengan un nivel socioeconómico bajo y que hayan tenido episodios de infección del tracto urinario previamente. Puede ser una condición que se adquiere durante el embarazo, como así también una condición preexistente que es diagnosticada durante el mismo. Tiene alto riesgo de recurrencia y, en cuanto al riesgo de pielonefritis, varía si la paciente es o no tratada, siendo sin tratamiento de entre el 20 y el 40% y con tratamiento del 3%. El urocultivo es el examen complementario que por definición nos va a llevar a realizar el diagnóstico de bacteriuria sintomática. El mismo consiste en el examen directo de una gota de orina, en este caso sin centrifugar. La obtención de la muestra se puede realizar de múltiples formas. La de elección es el chorro medio y como alternativa a esta se puede realizar mediante punción suprapúbica o mediante una sonda vesical. Una vez obtenida la muestra, de no ser analizada en el momento, se puede conservar en la heladera entre 4 a 8 grados centígrados durante no más de 72 horas. El recuento de unidades formadoras de colonia nos van a, como dije, a llevar a realizar el diagnóstico de la bacteriuria sintomática, siendo positivo cuando el mismo es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. A toda paciente embarazada se le debe solicitar un urocultivo en la primera consulta y en base al resultado del mismo se va a determinar el seguimiento. En caso de que este urocultivo dé negativo, la paciente va a repetir un urocultivo por trimestre. En el caso que el urocultivo de la primera consulta dé positivo,
se va a establecer un esquema antibiótico, que es el tratamiento de la bacteriuria sintomática, y finalizado el mismo se va a hacer un nuevo urocultivo de control. En el caso de que ese urocultivo de control dé positivo, la paciente debe continuar con profilaxis antibiótica hasta el momento del parto. Como ya se adelantó previamente, la cistitis aguda es la otra forma de presentación de una infección del tracto urinario baja. La misma se define como la bacteriuria significativa que se asocia a signos y síntomas urinarios locales. Estos son tenesmo vesical, polaquiuria y urgencia miccional, disuria, dolor suprapúbico y hematuria. La incidencia durante el embarazo es aproximadamente entre el 1 y el 2% de los mismos. Y esta no incrementa el riesgo de pilonefritis, pero sí se pueden dar en forma simultánea. En cuanto al tratamiento de la infección del tracto urinario de tipo baja, ya sea cistitis aguda o bacteriuria sintomática, lo podemos dividir en un tratamiento sintomático y un tratamiento antibiótico. El primero va a constar de la administración de analgésicos, antipiréticos y medidas físicas. Y en cuanto al tratamiento antibiótico, lo diferenciamos dependiendo el trimestre en el cual se diagnostique la infección. Durante el primer trimestre, los antibióticos que podemos utilizar son cefalexina, nitrofurantoína o amoxicilina clavulánico, cualquiera de ellos durante 7 a 10 días. En el segundo trimestre, a las opciones que tenemos en el primer trimestre, se agrega trimetoprim sulfametoxazol, que se contraindica durante el primer trimestre debido a la asociación con las fallas en el cierre del tubo neural. Y por último, en el tercer trimestre, las drogas que se van a utilizar son cefalexina, amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam en el caso de requerir la vía endovenosa. Por último, en cuanto a la prevención de las infecciones del tracto urinario baja, hacer énfasis en la importancia de la ingesta abundante de líquidos para estimular la diuresis, la modificación de los malos hábitos higiénicos de la paciente, la importancia de la micción poscoital y, como última medida, la utilización de acidificantes de la orina como el ácido ascórbico. La pielonefritis aguda es la infección del tracto urinario en el cual afecta al parénquima renal, siendo la forma más grave de presentación. Tiene una incidencia en el embarazo del 2 al 4%, siendo mucho más frecuente durante el tercer trimestre. El 28% de estas pacientes van a desarrollar una bacteria recurrente y el 10% una nueva pielonefritis aguda. La clínica de estas pacientes van a ser fiebre, el dolor costolumbar, punio-percusión lumbar positiva, malestar general como náuseas, vómitos, también pueden presentar cefaleas y síntomas locales propios de una infección del tracto urinario baja. El diagnóstico nos vamos a basar en una buena anamnesis, además de la sintomatología clínica y del urocultivo positivo. El tratamiento va a constar de la internación de la paciente, la realización de un hemograma con función renal, hemocultivo y urocultivo, además de una ecografía renal y un plan de hidratación parenteral asegurando una diuresis de la paciente mayor de 30 ml por hora. Sumándole a esto la antibiótico-terapia de forma empírica con ceftriaxona 1 gramo intravenoso cada 24 horas o cefalotina 1 gramo intravenoso cada 8 horas o ampicilina sulbactam 3 gramos intravenoso cada 8 horas. Vamos a continuar el seguimiento de estas pacientes. Si se encuentra afebril entre las 48 y 72 horas, vamos a rotar el antibiótico intravenoso a vía oral y se le da la alta hospitalaria. Además, se debe completar el esquema de forma ambulatoria durante 14 días. Si el paciente tiene la persistencia de la fiebre, se debe excluir una obstrucción de la vía urinaria y un absceso renal o perinefrítico. Se debe realizar un urocultivo de control entre la primera y las segundas semanas tras finalizar el tratamiento antibiótico y luego mensualmente hasta el parto. Luego del tratamiento instaurado se puede dar alguna de las siguientes situaciones. Una curación en la cual es la negativización de los cultivos durante y después del tratamiento. La persistencia en la cual es la presencia del germen luego de las 48 horas con la antibiótico-terapia, en la cual puede ser por una resistencia bacteriana o una urolitiasis o malformaciones renales. La recaída ocurre entre la primera y la segunda semana y las reinfecciones se pueden dar a partir de la cuarta semana y están vinculadas con los hábitos sexuales.
Vamos a hablar de una ITU recurrente cuando tenemos más de 3 o más procesos infecciosos consecutivos en un año. El constante monitoreo, diagnóstico y tratamiento precoz de las infecciones del tracto urinario durante el embarazo son de vital importancia para evitar la progresión de estas a las diferentes complicaciones, como parto pretérmino, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino, ruptura prematura de membranas, corioamnionitis y shock séptico. A modo de cierre de esta clase audiovisual, queremos concluir que las infecciones del tracto urinario presentan gran morbilidad para la madre y para el feto. Por esto es importante detectarla lo más temprano posible y tratarla correctamente. Esperamos que esta clase haya sido de utilidad para el desarrollo de su cursada y les agradecemos su atención. Les dejamos la bibliografía. Muchas gracias.